Señor secretario, dará lectura a la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que crea el Estatuto Laboral para Jóvenes que se encuentran estudiando en la educación superior. En segundo lugar, un oficio también de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a los funcionarios de las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad Pública en las condiciones que indica. En tercer lugar, un oficio de la Comisión de Familia de Adulto Mayor, por medio de la cual solicita se informe el estado de tramitación en que se encuentra el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a los funcionarios de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública en las condiciones que indica, a fin de determinar fundadamente si procederá o no requerir de que dicho proyecto se remita posteriormente a esta comisión. Una copia de carta enviada por la Confederación y la Federación Nacional de Trabajadores Electrometalúrgicos, Mineros y Automotrices al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, por medio de la cual solicitan la ratificación del convenio 176 de la OIT, el cual dicta las normas en materia internacional de la seguridad de las minas. Además, se ha enviado una copia de carta enviada por la misma organización, por medio de la cual informan sobre las conclusiones del seminario Los sindicatos mineros frente a los nuevos desafíos, celebrado recientemente con la asistencia de más de 40 dirigentes sindicales y 15 sindicatos mineros del país. Finalmente, una carta del señor Fernando Brim Bram, presidente subrogante del Consejo Técnico de Inversiones, por medio de la cual, en cumplimiento de lo dispuesto al artículo 167 del Decreto Ley número 3500, remite la memoria anual del Consejo Técnico de Inversiones correspondiente al año 2017. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta, bueno, el acta de la sesión número 5 se da aprobada y el acta de la sesión número 6 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Ok. Ahí está. Quiero solicitar el acuerdo o desacuerdo para si permitimos o no permitimos el ingreso de público a la sala. Tiene la palabra el diputado Barros. A ver, yo no tengo problema en que ingresen los asesores, pero me gustaría que quienes ya han tenido la oportunidad de exponer, como lo fue ayer en la comisión, pudieran ver por televisión para poder nosotros tener la tranquilidad de no sentirnos ni presionados ni de alguna manera con tanta gente. Solamente eso, presidente, gracias. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? ¿Y cuándo, presidente, se puso en duda el ingreso de...? Porque siempre estas comisiones son públicas, ¿no? Las comisiones, diputados, no son públicas. No, el artículo 5A de la Ley Orgánica Constitucional establece que el público no tendrá derecho a ingresar a la sala, salvo que la comisión, lo establece el reglamento de la corporación, por mayoría absoluta de sus integrantes, permitiera ese acceso. Y la mayoría absoluta son 7 votos a favor. ¿Está seguro de lo que habla? Absolutamente. Entonces, el señor Soto. Ahí. No veo inconveniente en que puedan entrar los que quieran entrar, independiente de que lo vean por la tele, estén acá. Yo creo que las audiencias tienen un carácter de público, otra cosa que puedan estar presencialmente acá. Ahora, si hay que votar, que se vote, pero no me parece impedir que los dirigentes que están afuera no puedan entrar. Diputado. Lo que pasa es que yo siento que nunca ha existido ese veto acá, digamos, la gente entra, lo que pasa es que si entran no van a hacer uso de la palabra, digamos, pero escuchar y presenciar la sesión no creo que sea problema, y si hay espacio, de repente hemos puesto más silla acá, esta sesión para la reforma laboral estuvo repleta, me acuerdo, entonces no veo el inconveniente si se hace con el debido respeto y ellos escuchan y están acá solo. Sí, pediría que hoy día no hay audiencias concedidas ni registradas, por lo tanto es mejor que ingresen los que puedan ingresar y proseguimos con la discusión de lo que vamos a hacer. ¿Ya? Sí. Tiene que someter a votación. Sí, pero... Sí. Antes de... Gracias. Ok. Yo concuerdo que las audiencias, si bien son públicas, y es bueno que la gente tenga el derecho a conocer lo que aquí se trata,
siempre y cuando sea con un criterio, ¿cierto? El otro día estábamos en el Congreso y la sala estaba atestada de gente, ¿ya? Y eso dificulta, ¿cierto? El aire también se enrarece, digámoslo de alguna manera, y también pedirle a la gente presidente, que viene a exponer, que tengan un mínimo de respeto. Ya no hay exposición. Sí, No hay. pero en el futuro que exista Ok, un mínimo ok, de respeto ok. en sus intervenciones, presidente. Bueno, a ver, si hay una última intervención, si no, vamos a votar lo propuesto. Reitero, hoy día no hay audiencia, por tanto no hay intervención del público respecto de esto, sino que es el debate que se da entre nosotros como parlamentarios. En votación lo propuesto. Los diputados que aprueben el ingreso de público, por favor, sírvanse a levantar la mano. 4. Que aprueben el ingreso público. 1, 2, 3, 4 votos, 5 votos. No se reúne el quórum que establece los diputados los diputados que estén de acuerdo en que ingrese el público, si no se levantan la mano. 1, 2, 3, 4, 5. No está el quórum, presidente, reglamentario. No pueden ingresar. Reglamentario, entonces no ingresa público. Listo, zanjada la situación. Por lo tanto, continuamos con la discusión del proyecto. Antes de ceder la palabra, yo quiero decir a los presentes que este ha sido un largo proceso de escuchar, de dialogar, de hacer preguntas a diferentes organizaciones, tanto sindicales como también algunas del sector empresarial. Por tanto, no podríamos o no se podría aducir que acá no ha habido la capacidad de diálogo y de escucha en este proceso legislativo. Lo segundo, hoy tenemos que asesores. Bueno, y por lo tanto el debate que se tiene que dar es en función de las apreciaciones que tenemos los diferentes parlamentarios respecto a este proceso legislativo que se ha llevado a cabo de un tiempo a esta parte. Respecto de las fortalezas y debilidades que esto tiene, y en ese plano quiero ofrecer la palabra, si la tiene el ministro en primer término, y después a cada uno de los diputados. ¿Y varios? Varios al final. No, pero después la cuento, ¿no? No lo tengo. No, pero tiene que haber varios secretarios. Pues. Sí, pues, ¿cómo? ¿Ah? ¿Quiere ¿Y varios? después la hago encima? Ya, varios, ok. Ya. ¿Cómo me iba a pasar? Ya, dale. Ya tiene, No, apúrate. porque presidente, si no- primero saber qué pasó. ¿Lo firmaste? Ahí. ¿Qué pasó con la solicitud que hicimos de invitar al director del trabajo? Si hay alguna respuesta respecto a eso por la audiencia que tuvimos con los dirigentes de la TAM. ¿Ah? Sí, porque quedamos y es como una situación bien Especial, particular. ¿Y por qué le pregunto lo anterior, presidente? Porque yo quiero aprovechar de oficiar a la Dirección de Trabajo. Alejandra. Dale, dale. Por eso le preguntaba, si viene se lo vaya a plantear acá mismo, pero si no oficiar, que la comisión oficie a la Dirección de Trabajo, porque con la diputada Gael Yomans estuvimos en el sector industrial de la comuna de San Bernardo el día viernes fiscalizando, y ante varias denuncias de los vecinos nos plantearon que en general la industria ahí funcionan de noche, pero los trabajadores sin ninguna seguridad para desempeñar sus funciones. Entonces, primero queríamos saber, digamos, si ha existido alguna fiscalización a esa zona, a esas empresas que están en la zona de San Bernardo, y si no, por supuesto que se haga a la brevedad posible, y nosotros le vamos a, porque entiendo que son muchas las empresas, pero le vamos a detallar el nombre de las empresas que están ahí funcionando en forma irregular. ¿Ya? A ver, son dos temas. Uno es
citación del director del trabajo, que el secretario va a informar sobre eso, y lo segundo es una petición de fiscalización que se está planteando hacia Un oficio, enviar un oficio a la comisión para que se ejecute esa fiscalización a las empresas en el lugar, en el territorio de San Bernardo. ¿Eso es? Eso es. Correcto. Presidente, y respecto a la invitación al director del trabajo, la comisión acordó que junto con él concurrieran también agentes ejecutivos de la TAM y la Dirección de Aeronáutica, y eso quedó agendado para el día martes 29, por acuerdo de la comisión. Está para el martes 29, estimado diputado Tucapel Jiménez. La vuelta distrital está el director del trabajo, aeronáutica y la TAM, la empresa. Entonces, ante ese antecedente, me gustaría que oficiáramos para que quizás pueda fiscalizar antes de que venga y nos traiga información respecto a la fiscalización. ¿Le parece? Está acordado con la comisión, no tiene que destinarle 20, media hora antes. Bueno, ahí vamos con el presidente. Ahí vemos cómo hacemos, ¿ya? Así que hoy vamos a tener que correrla seguramente para el día lunes, Santiago. A ver, tomamos una... Sí, para prueba. A ver, hago la siguiente proposición, que para despejar, por favor, para despejar el proceso legislativo, yo preferiría que esta audiencia la viéramos el lunes en Santiago y lo del martes lo abocáramos solo al estatuto. Presidente, el día lunes teníamos agendado, el lunes 28, al Consejo Superior Laboral, recibirlo en audiencia en Santiago. ¿Podríamos decirlo a ellos y a estos? Los dos. ¿De acuerdo? Listo. Ya. ¿Y el oficio? Sí, sí, también. Sí, sí, estamos varios. Gracias, presidente. Dos cosas. Primero, hemos conocido por la prensa en los últimos días situaciones bien complejas desde el punto de vista de las condiciones laborales de los funcionarios del Ministerio Público. Particularmente algunas denuncias que estarían en tribunales, incluso en algunas organizaciones internacionales como la OIT. Por lo tanto, considero prudente que esta comisión pueda abordar y conocer en detalle las situaciones que están viviendo los trabajadores del Ministerio Público. Quiero solicitar que se cite al señor fiscal nacional Jorge Agot a dar cuenta de esa situación en esta comisión, y también a los representantes de la Federación de Trabajadores del Ministerio Público. Y en segundo lugar, esta comisión acordó hace un tiempo citar más o menos por la segunda semana de mayo al señor ministro del Interior o el subsecretario del Interior para dar cuenta también de los efectos laborales del proyecto de ley de migraciones del gobierno. Me gustaría saber en qué está esa situación, presidente. Gracias. Eso está acordado. Por lo tanto, la solicitud al Ministerio del Interior, el ministro irá a determinar quién es el que viene a la sala a explicarlo en la fecha que convengamos. ¿Ya? ¿Otro varios? ¿Sí? Sí, está aprobado. Gracias, presidente. Hubo un caso de connotación pública que tenía que ver con la muerte de un trabajador dominicano, en donde al parecer no tenía todos los resguardos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de seguridad. Entonces me gustaría poder oficiar, presidente, a la Dirección del Trabajo, al Ministerio, a la Dirección del Trabajo, para saber las inspecciones que se han realizado en relación a esto, ¿ah? A la seguridad, ¿no es cierto?, de trabajo, sobre todo en el sector de construcción, aquí fuera una escuela. ¿Ah? Para los migrantes. Para los migrantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Ah? Porque si bien esta fue, ¿no es cierto?, en una escuela, bueno, ¿qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y cuáles son los registros que en este minuto se están realizando y cuáles son las conclusiones que tienen al respecto, presidente. Ok. Ya, ahí estamos con todos los varios. Ok, nada más. Bueno, pasamos a la orden del día, que es continuar con el estudio del proyecto de ley iniciado en el mensaje de su excelencia el presidente de la República, que crea el Estatuto Laboral para jóvenes que se encuentran estudiando en la educación superior, boletín 8996-13, calificado con urgencia simple. Reitero que tuvimos un largo proceso de audiencias y diálogo, debate, preguntas, respuestas, participación también de organizaciones sindicales, de organizaciones de estudiantes, de algunos empresarios de diferentes áreas,
y al mismo tiempo del Ministerio del Trabajo, tanto el señor ministro como el subsecretario. Hoy hemos culminado con ese proceso y entramos a una definición en que tenemos que tomar una decisión respecto si votamos, cuándo votamos y si es así, además fijar los días, el día de indicaciones para el proyecto. Se ofrece la palabra, voy a partir con el señor ministro respecto del punto en cuestión. Bueno, es una decisión que tienen que tomar la comisión. Ustedes, me permito sugerirle, presidente, que a raíz de lo que he conversado con algunos de ustedes personalmente, que hagamos, en vez de hacer la votación hoy día, en votación en general, votemos el martes siguiente del receso parlamentario en general y en particular, y que fijemos un plazo para presentar las indicaciones que permita al secretario hacer un comparado. Me imagino que si el plazo lo cerramos el viernes anterior a la votación, o el lunes incluso, alcanzamos a hacerlo. Eso nos permite, entre otras cosas, poder hacerle ahora con toda libertad ciertos comentarios, porque efectivamente hubo muy buenas audiencias y me encantaría poderle hacer ciertos comentarios y escuchar los comentarios de ustedes, porque de aquí a 2 semanas más, que es cuando hagamos la votación, perfectamente podemos preparar las indicaciones que acordemos. Entonces yo le propongo, si está bien, entiendo que es una decisión absolutamente de ustedes, no mía, hacer votación en general y en particular el martes siguiente, ya cuando conozcamos las indicaciones que ustedes, los parlamentarios o el Ejecutivo, pueda presentar. A ver, antes de, solo para contextualizar, producto del largo debate, las carencias que tiene el proyecto, las debilidades tienen que ver en materia de flexibilización del empleo. Voy a descubrir solo los ejes de esto. Una segunda constatación es todo lo que es la sustitución probable y eventual de aquellos trabajadores que sean contratados como jóvenes estudiantes respecto de aquellos que están con todos sus procesos de negociaciones colectivas o con contratos ya de largo plazo. Una tercera situación que tiene que ver con los derechos sociales de los trabajadores jóvenes y por lo tanto tiene que ver además con la debilitación de las organizaciones sindicales. Y diría yo, los derechos sociales respecto de todo lo que son las garantías explícitas que tienen muchos de ellos que son parte de familias con carencias y que tienen algunos derechos y que pudieran a partir de esto perderlos. Entonces, es por lo menos lo que yo detecto respecto de las exposiciones amplias y extendidas de las diferentes organizaciones, del debate entre nosotros, y por lo tanto, en esa materia sí necesitamos que haya los reparos respecto de lo planteado, para poder tener un proceso legislativo que asegure garantías para la legislación y para quienes serían los incumbentes en el futuro. Eso es. El diputado Soto me pidió la palabra, después el diputado Melero. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que hemos tenido un amplio debate y efectivamente la audiencia ha sido muy positiva y muy nutritiva a este debate. Y creo que muchos de nosotros podemos pensar que los fines legítimos que puede tener el gobierno, en definitiva, con este estatuto laboral para los jóvenes, en la práctica hay una serie de complicaciones que podrían darse, que nos hemos ido dando cuenta en la medida que hemos ido escuchando las distintas organizaciones que acá han participado, particularmente en algunos puntos que nos han preocupado, y a mí me parece muy bien la propuesta del Ejecutivo desde el punto de vista de la técnica legislativa y que nos dé más tiempo también para trabajar todas aquellas indicaciones que se quieran establecer, pero me gustaría que se pudiera hacer también de parte del señor ministro, del subsecretario en este caso, un compromiso con esta comisión en orden a avanzar efectivamente en indicaciones consensuadas respecto a los puntos que se han planteado en esta mesa, particularmente lo que tiene que ver con el respeto y reconocimiento de la continuidad, del principio de continuidad laboral, con la posibilidad de establecer indemnización de perjuicio o seguro de cesantía
indemnización por año de servicio o seguro de cesantía, con bajar los máximos de horas continuas de la jornada laboral de 14 a 10 más 2, que es la regla general, y particularmente también algo que me preocupa mucho, que tiene que ver con poner algún límite que permita en definitiva garantizar que la sustitución del empleo, que es lo que nos preocupa mucho también, no se dé en la práctica. Yo creo que es importante poner un porcentaje y para eso podemos consensuar. Yo creo que alrededor de 20%, por ejemplo, puede ser un tope considerable para que garantice que esa sustitución no se va a dar en la práctica. Tiene la palabra el diputado Melero. El señor ministro ha hecho un planteamiento, presidente, y yo creo que es bueno que antes que definamos el procedimiento legislativo, escuchemos la opinión del Ejecutivo de los temas que nosotros le hemos estado señalando y que algunas de las personas que han concurrido acá lo han estado planteando. Hay algunas que son de iniciativa parlamentaria y otras que son de iniciativa exclusiva y excluyente del Ejecutivo porque inciden en la seguridad social, como el tema del postnatal y otros, ¿no? Entonces, yo no sé si le parece, presidente, que pudiéramos escuchar al Ejecutivo, porque estoy seguro, porque estamos adelantando el debate, ¿no? El diputado Soto hace algunos planteamientos, yo hay algunas cosas que le encuentro toda la razón y en otras no le encuentro tanta razón. Entonces, pero en fin, creo que ordena el debate, porque al Ejecutivo no lo hemos escuchado desde el primer día. Ok, que mire, recogiendo lo que ha hecho y después podamos... estando de acuerdo con usted, solo decir que voy a conceder dos palabras, el diputado Tucapel Jiménez y la diputada Joel Jaume. Y ahí estamos. Ok, Tucapel. No quiere, habla usted, ministro. No, yo. Querido, gracias, presidente. Mire, la verdad que hemos recibido varias audiencias ya acá y la mayoría de los dirigentes, los jóvenes que han venido, han rechazado la idea de legislar. Y siento yo que como que estamos todos de acuerdo que el proyecto tal como está hoy día no podríamos aprobarlo. Siento que es una buena señal del Ejecutivo que nos dé esta posibilidad de esperar a la vuelta electoral y que se presenten indicaciones. Ya el diputado, mi colega acá, ya planteó las inquietudes que tenemos y que han planteado las organizaciones, pero a mí me gustaría plantear una más, digamos, porque siento que independientemente que presentemos la indicación y se aprobara y saliera un buen proyecto, siento que igual existe la necesidad de que haya un tipo de marcha blanca con este proyecto. Porque estamos en Chile, pues yo me carga decir esto, pero realmente estamos en Chile, entonces de repente esta ley, que puede tener la mejor de las intenciones, se puede prestar para abuso. Entonces yo le pediría al ministro que buscara una fórmula de que, no sé, a los 6 meses o no más allá de un año, el mismo consejo o quizás la dirección del trabajo revisaran este proyecto y dijeran, mire, sabe que con este proyecto hemos recibido 1000 denuncias en la dirección del trabajo. Significa que no está funcionando, significa que se está prestando para abuso. O por otro lado, dijeran, mire, sabe que esto está funcionando súper bien, sigamos con este proyecto. Entonces, a mí me gustaría agregarle esto, ministro, que lo evaluáramos en 6 meses o en un año para ver cómo ha funcionado, porque, le insisto, tiene la mejor de las intenciones, pero se puede prestar para uso y es el gran temor nuestro y el gran temor que han planteado acá la organización y los dirigentes, que esto se preste para sustitución, para precariedad, y yo creo que ni ustedes ni nosotros queremos eso. Gracias, presidente. Mire, me han pedido la palabra el diputado Soto. Le rogaría que fueran las últimas. El diputado... No, pero el ministro quiere escuchar. Si él no quiere hablar. ¿Usted va también? Barro, ya, entonces va a ser el diputado Soto, la diputada Sepúlveda, el diputado Barro, y les pediría que ahí frenáramos para que hubiera la intervención de el ministro. ¿Estamos? Gracias, presidente. Okay. Solamente sumarme, presidente, a la línea argumental del diputado Jiménez, particularmente porque una de las preocupaciones, aparte de las que ya planteé de la CUT principalmente, tiene que ver con los compromisos internacionales en materia de trabajo decente, y que se establece ahí efectivamente que la evaluación, en definitiva, de las políticas de empleo juvenil tienen que tener un carácter tripartito, y es por eso que sería conveniente que sea efectivamente el Consejo Superior Laboral el que pueda evaluar, por ejemplo, anualmente cómo se está ejecutando, como lo ha hecho, por ejemplo, con la reforma laboral a futuro este estatuto. Por lo tanto, sería conveniente también consensuar indicaciones en ese sentido. Diputada Sepúlveda.
Primero decir que no sería la primera ley que haríamos en este sentido, la ley de inclusión laboral, que plantea un porcentaje, ¿no es cierto?, de personas con capacidades distintas, precisamente se hizo con ese sentido de poder evaluar después de un tiempo. Pero lo segundo es que a mí me llamó mucho la atención el día de ayer, lunes, ¿no? Sí. El día de ayer, que plantearon la mayoría de los que estaban ahí que no era necesario un estatuto, que la posibilidad solo de poder incorporar modificaciones en lo que tenía que ver con el Código del Trabajo. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que analizar, porque aparece muy así como el estatuto, como tremenda cosa, y quizás lo que deberíamos hacer, y también hay que explorarlo, la posibilidad de hacer modificaciones al Código del Trabajo, que serían más bien simples, dado que todo lo que nosotros estamos diciendo ya está en el Código del Trabajo. Entonces no tendríamos por qué hacer más ratificación de algo que ya existe. Entonces yo creo que también deberíamos explorar la posibilidad de esa modificación, que es sustancialmente menor. Ok, diputado Barros, por favor. Gracias, muy breve. Solamente, yo estoy de acuerdo con el diputado Soto en muchas cosas, pero así como hay algunos que les preocupa el hecho de que se pueda precarizar y que hayan abusos, probablemente el mayor abuso se debe producir en el 37% de quienes estudian y trabajan y que no están regulados por ningún proyecto de ley. Entonces, al menos que ese porcentaje de personas ingresaran al mercado formal con imposiciones, con deberes y derechos, determina que al menos van a poder ser fiscalizados dichos empleadores y vamos a cambiar al menos en un porcentaje lo que hoy día, como bien decíamos ayer, esos jóvenes que estudian y trabajan en negra. Eso probablemente es el caldo de cultivo más importante para los abusos, para el número de horas que nadie regula. Entonces, desde esa perspectiva, también hay que mirar, yo diría, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, y que podamos intentar, me parece bien que el ministro nos dé un par de semanas para efectos de poder masticar bien esto y que se puedan ingresar las indicaciones y poder votarlo en 15 días más. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, después de haber hecho esta ronda de opiniones, le damos la palabra al señor ministro en representación del Ejecutivo. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo quiero partir diciendo de verdad que las audiencias que ustedes invitaron, sin duda que contribuyeron. Fueron muchas, pero necesarias. Porque al final, lo bueno de estas audiencias es que cada persona que viene a opinar del proyecto lo analiza desde su ángulo. Y no todos los ángulos son los mismos. Desde algunos que creen que el joven, como me señalaron, no sé si lo dijo acá, pero parece que afuera, antes de entrar a la audiencia la semana pasada, que los jóvenes estudiantes no deben trabajar, porque solo deben dedicarse a estudiar, hasta otros que sostienen que efectivamente no puede establecerse normas diferenciadas en costos para la contratación de estudiantes. Yo creo que todas las intervenciones, de alguna forma, uno puede estar en contra o no de ellas, todas contribuyen porque permiten ver, insisto, el proyecto de distintos puntos de vista. El único punto de vista que yo a todos les pido respecto a este proyecto es que dejemos de lado, aunque sea por un segundo, el punto de vista político-partidista. No estoy diciendo que lo hayamos hecho así, pero siento que la realidad de la empleabilidad de los jóvenes en Chile es tan mala, y lo voy a tratar de insistir por qué, que lo peor que podríamos hacernos es enredarnos en posiciones político-partidistas, que a mí es distinto a posiciones políticas. Político-partidistas porque a veces nos sesgamos y no vemos la realidad, los números como efectivamente tienen que verse, básicamente para tomar una posición de trinchera. No estoy para nada diciendo que eso sea lo que yo he visto estos días, pero yo les pido en eso evitar, porque muchas veces hemos visto que las diferencias políticas hacen que en materias importantes finalmente no avancemos nada, cuando estamos de acuerdo en el fondo en muchas cosas. La realidad hoy día del empleo juvenil, créanme que es crítica en Chile. No solo por la baja participación. Chile tiene baja participación de los jóvenes en el mercado laboral. 13 puntos menos que los países de la OCDE. Pero además, porque no vamos en aumento, no vamos mejorando la participación, vamos en franco descenso. O sea, no solamente
hoy estamos mal, sino que la curva, y todos estos son datos oficiales INE, demuestra que vamos en picada. O sea, cada vez son menos los jóvenes que hoy día pueden encontrar un trabajo estable y finalmente se desisten. Esta es la curva, desde el año 2010 hasta el año 2017, en participación laboral juvenil entre 18 y 24 años. O sea, la tendencia está agravándose año tras año. Me da lo mismo y no me estoy refiriendo si son por culpa de gobiernos de derecha, de izquierda, de centro. Estoy mostrando una realidad objetiva. En la última década, la participación de los jóvenes en el mercado del trabajo va en picada. Y un Congreso no puede, a mi punto de vista, y hago el primer mea culpa porque yo fui diputado de 16 años, no puede cruzarse de brazos. O sea, algo tenemos que hacer. Además, no podemos sentirnos tranquilos dándonos cuenta que si ya es un talón de Aquiles para el mercado laboral chileno, que el 30% de nuestros trabajadores lo hacen en forma informal, y esto no tiene que ver con que ahorren o no en la AFP, tiene que ver con que no tienen seguridad social, tienen que ver que si camino a la pega los atropella una micro, no tiene quien los atienda, tienen que ver con que tienen que, antes de pedir protección legal, probar que había relación laboral bajo su responsabilidad, y por tanto con la precariedad más absoluta. Si eso ya es duro para los trabajadores en general en Chile, que el 30% son informales, para los jóvenes ya es exageradamente injusto, porque la informalidad en los jóvenes llega al 40%, particularmente al 38%. La informalidad, de verdad que esto no se nos puede olvidar, la informalidad en el trabajo de los jóvenes llega al 38%, es decir, 4 de cada 10 jóvenes que trabajan lo hacen, como dijo un diputado recién aquí, por las monedas. Sencillamente con la total precariedad. Ese es el peor de los escenarios. Cuando uno dice pérdida de derechos, sí, nadie quiere que los jóvenes pierdan derechos, pero yo solamente les pido que nos demos cuenta que hoy día los tienen perdidos. 4 de cada 10 no tienen derecho, están en el peor de los escenarios. Y si yo hoy día digo ya, ok, no hacemos nada, nos vamos todos para casa y sigamos hablando de otro tema, es dejar a los jóvenes en el peor de los escenarios. Y con la tendencia, insisto, no a revertirse, sino que a caer aún más. Y no tiene que ver con el gobierno actual, ni con el pasado, ni con el anterior, tiene que ver con nuestro mercado laboral y con nuestra inactividad eventualmente. Entonces, yo, presidente, de verdad valoro las audiencias. Aquí vino el INJUV con el presidente subrogante, que viene por lo demás de la administración anterior, y él dijo aquí que había que legislar sobre este tema, que era partidario que se legislara este proyecto de ley, hizo sus reparos, pero dijo, sí, esto hay que legislarlo. Vino la OIT, que hizo sus reparos, pero también valoró la iniciativa. Vino la ANEF, que se mostró contrario. Vino la CONFECH en 2 oportunidades. Entiendo que la CONFECH no tiene directiva, tiene voceros. El vocero invitado oficialmente a la CONFECH le hizo varios reparos, pero valoró la iniciativa y está en acta. Vino después otra vocería de la CONFECH posteriormente que la criticó. Vino la CUT, que la criticó ayer. Vino Insalco, que la valoró. Vino la CPC, que la valoró. Cuando digo valoró, no quiero que se interprete que lo encontraron todo perfecto. La valoraron como iniciativa, pero haciendo varios reparos. Vino la UNET, que es una de las 3 centrales más grandes de Chile, la valoró, a pesar de que también le hizo reparo. Y por tanto, yo no quiero que quede la sensación de que todos los que vinieron dijeron que el proyecto era malo, al revés. La mayoría encontró que era necesario, que era buen proyecto, y la mayoría también estableció una lista de cosas que hay que modificarle o que no les gustaban del proyecto. Y yo de verdad quiero transmitirles que nuestra intención como Ejecutivo, dada la situación crítica de los jóvenes, queremos hacernos cargo de aquellas aprensiones. En algunas estamos de acuerdo, en otras no, pero con el solo objetivo de que al final hagamos algo, avancemos, y para tratar de revertir esa curva que yo les mostraba recién. Esa es toda la intención. Mire, ¿cuál es el corazón del proyecto? Me da lo mismo que lo llamemos estatuto. Les digo al tiro, diputada Alejandra Sepúlveda, tiene toda la razón. Olvídese, nunca más hablemos de estatuto. Me da lo mismo el nombre que le pongamos. A mí lo que me interesa es que en el Código del Trabajo haya normas que hagan 2 cosas. Una, que un joven que trabaja no pierda beneficios sociales. Porque hoy día los pierde todos. O los puede potencialmente perder todos. Puede perder la beca si alguien se pone pesado o una administración empieza a hacer las encuestas. Puede perder beneficios
de alimentación. En teoría, porque aquí no va a exagerar la nota, en teoría podría pedir la gratuidad, en teoría, todos sabemos que la gratuidad va a ir creciendo en porcentaje, pero en teoría la puede perder. Definitivamente pierde su condición de carga familiar y en consecuencia pierde su plan de salud. Lo pierde. Esa es la verdad hoy día, la pierde. Y automáticamente le pagas 500 lucas y la pierde. Miren, yo lo viví aquí, lo vivimos con varios parlamentarios como presidente de la Cámara cuando implementamos el programa de empleo compartido. Bueno, la diputada Sepúlveda no tiene que ir con los jóvenes, tiene que ir con la discapacidad, donde tuvimos que matearnos para ver cómo le podíamos pagar a los muchachos que están trabajando aquí, no más del sueldo mínimo, porque si le pagábamos más, perdían la categoría de carga, tenían que salir del ISAPRE, del plan familiar, tienen que cotizar ellos. Entonces, pero bueno, no importa, están trabajando, tienen plata para cotizar. Pero después cuando quieren volver, les dicen, no, pues, su plan le va a salir mucho más caro. Además, usted con esa enfermedad está medio frito. Eso lo arreglamos para la discapacidad, pero no lo hemos arreglado para los jóvenes. Y por tanto, pierden, salen del plan familiar y después les van a encarecer mucho más la situación. Entonces, eso es innovador. Es innovador y es social que corrijamos esto. No puede ser permanente, yo sé que no puede ser permanente, porque sería injusto que un joven que gana millones y millones de pesos en el fondo no se le consideren esos ingresos para ningún beneficio social. Por eso que es acotado a cierto periodo y solo mientras estudie. Pero ese es ese medio corazón del proyecto. Y el otro medio corazón del proyecto, de la esencia, es que los chiquillos que están estudiando y que por tanto tienen un horario muy, muy, muy duro, puedan compatibilizar su jornada de trabajo con la de estudio, que es como de sentido común. Si el tipo tiene clases de 12 a 4, que pueda trabajar en la mañana y que pueda seguir trabajando después de clase, o que pueda tener su jornada de acuerdo a su horario de pega. Porque muchos jóvenes hoy día, como no existe esa posibilidad en la legislación, trabajan con horarios rígidos, en la universidad les cambian o el instituto les cambian los horarios, tienen que ausentarse o de la universidad o de la pega, con toda la precariedad que eso empieza a significar. Entonces, ¿qué es lo que hace el joven finalmente? Y esto no es un invento, las cifras lo dicen así, dicen, mire, yo trabajo feliz, pero no me haga contrato porque definitivamente no me conviene. En estas condiciones que usted sabe que yo, no, prefiero que no me convenga y págueme por el rato que yo vengo echado pescado. Y ese es el peor de los mundos. Entonces, ese es el corazón del proyecto. El corazón del proyecto no es abaratar la contratación de jóvenes, no es decir, oiga, queremos contratar por la mitad de precio. No. En alguna época se pensó que para incentivar esto había que abaratar. Incluso en la primera sesión en esta sala hubo parlamentarios que plantearon que aquí no deberíamos obligar al joven a cotizar en AFP precisamente para abaratar su contratación. No es nuestra intención ahora hacer un contrato más barato. O sea, no es nuestra prioridad, perdón. Creo que es un debate legítimo que se puede dar, pero por ahora nuestra prioridad no es esa. No es abaratar el costo de contratación, sino que es formalizar el empleo. Entonces, recojo de verdad, con la mejor de las intenciones, algunas de las cosas que ustedes han ido planteando directamente o a través de distintas organizaciones. Por de pronto, el diputado Soto y el presidente nos señalaba que no ve motivo para excluir de la indemnización por año de servicio al trabajador. Por supuesto, mire, si un trabajador joven trabaja con indemnización, trabaja un periodo prolongado de acuerdo a las reglas generales y cumple las condiciones, no tenemos problema que tenga indemnización por año de servicio. La razón por la cual originalmente se pensó que no era pertinente incorporarlo es muy simple, era porque habitualmente estos contratos son por tiempos menores, son por periodos acotados de tiempo. Pero sí estamos dispuestos a aplicar reglas generales respecto a los sistemas de indemnizaciones por término de contrato en este caso. Porque, le insisto, no hay problema al respecto. Lo mismo, jornada laboral de 10 horas. Nosotros habíamos puesto que tuviera una jornada laboral mayor a las reglas generales, precisamente para darle al joven la posibilidad de concentrar su jornada, como son 30 horas a la semana. Dijimos, oiga, si el joven quiere trabajar el grueso de sus horas un día que no tiene clase, ¿por qué impedírselo? Y como hoy día hay un límite de jornada de 10 horas,
como regla general. Si el joven no tiene clase el viernes y quiere trabajar el viernes hasta 12 horas, ¿qué lo puede hacer? Es súper discutible, pero si es un punto que a ustedes les parece no innovar y mantener el máximo de jornada en lo que hoy día existe para todos y no permitir que el joven concentre y aumente su jornada en algún día que no tenga clase, yo creo que tampoco hace la diferencia sustantiva al respecto. Lo mismo respecto a la continuidad laboral. Si nosotros creemos que un contrato de esta naturaleza con las reglas generales pasa a ser indefinido, evidentemente que la continuidad laboral es posible reconocerla. La antigüedad, perdón. Claro, es continuidad y antigüedad. Estamos de verdad disponibles en esto, porque, insisto, porque son temas discutibles, si son o no, si es mejor o peor, pero nosotros creemos que no afectan el corazón del proyecto que a nosotros nos interesa resguardar. Lo mismo, respecto a la edad. Yo en esto recojo también, no tengo ni un problema como ejecutivo, en recoger la sugerencia de los diputados, del presidente de la comisión, y entiendo de la diputada Orsini, y alguien más que lo planteó, parece que usted... No, es que no estoy pensando respecto a este punto que voy a hablar ahora. Perdón, tiene toda la razón, usted también lo planteó, pero usted también planteó lo de los adultos... Ya. Ha planteado varios. Está bien que quiera el voto de la oposición, pero Oiga. Pero es que él parte con ese voto. Oiga, pero no hay ni un problema en acoger también, la petición que han hecho los diputados de la Unión Demócrata Independiente. Hágale un cariño. Oye, yo podría decir, UDI y Frente Amplio Unido jamás serán vencidos. tenemos proyectos de ley. Está bien. No, pero no hay intención de excluir a nadie, pero nos parece que es atingente también En alguna parte la posibilidad de ampliar, sin que se pierda la calidad de estudiante, a los estudiantes que cumplan 28 años, hasta 28. La razón es muy simple, el promedio de egreso de los estudiantes de educación superior es 27,9 años, y por tanto parece razonable que si se amplía hasta los 28, acoger eso. Ahora, sin perder la calidad de estudiante, o sea, siendo estudiante, teniendo 28 años. Es que, perdona, está concebido como el incentivo a estudiar sin privilegiar solamente el trabajo. Claro. Otra sugerencia que la recojo, pero tengo que decir que, porque, don Patricio, tengo que decir que esta no fue suya, sino que fue el diputado Soto, porque si no se va a enojar él, pero la recojo y la comparte con el y la diputado comparto Melero. incluso, es que hacer compatible estas normas con el subsidio del empleo juvenil nos parece también que es una buena idea, básicamente porque nos permite ir apuntando a que incentivemos que el joven trabaje en una industria, en una actividad homologable a lo que él está estudiando, a lo que hemos conocido como educación dual. Entonces, podríamos tener una política de entrega de subsidios de contratación de jóvenes cuando trabajan en la industria donde están estudiando. Y sobre todo, perdone la interrupción, ministro, porque eso va a conectar otra cosa con la educación técnico-profesional, que siempre es como el pariente pobre y todas estas cosas. Entonces, Claro. si usted incentiva y permite que se integren en función de lo que se estudia, mejor aún. Exactamente. El diputado Melero, esto sí que me recuerdo muy bien, nos señaló algo que tiene toda la razón. Respecto a la verificación de la calidad de estudiante, nos parece que tenemos que tomar ciertos resguardos porque efectivamente hay universidades que no entregan esa certificación y nosotros queremos por ley obligar a las universidades que entreguen la certificación, no de que está al día en las cuotas, sino que es alumno regular. No sé, lo plantearon ustedes dos. O sea, yo sería eso, más riguroso ahí que está yendo a clase. No sé si me entiende, disculpe la rigurosidad, pero es que no basta con ser alumno regular, porque es una declaración. sí, eso es complicado, porque Yo sé. ¿Ah? Sí, yo sé, pero no, si las universidades pueden acreditarlo, si te pueden.
Pero en el fondo, yo, después podemos ver el detalle, pero en el fondo recogí la propuesta del diputado Melero de que aquí se imponga una obligación legal de la universidad de acreditar esto y no que ellas sientan el derecho de no hacerlo porque el hombre está atrasado en su... Por ejemplo. Un formulario del mismo ministerio que lleven los jóvenes a su ministerio lo tiemblan. Puede ser. Fiscalizable. Claro. Y finalmente, la idea que surge aquí hoy día del diputado Tucapel Jiménez de evaluar esta reforma, yo no puedo estar sino de acuerdo, porque en la reforma laboral lo hicimos así. En la reforma laboral, y en buena hora, se está evaluando permanentemente porque se han encontrado cosas que no han funcionado bien, otras que no están funcionando y otras que sí han funcionado bien. Y me parece que el organismo que en la reforma laboral, por ley, lo está evaluando, que el Consejo Laboral está funcionando bien. Ustedes van a tener la oportunidad de conversar con ellos la próxima semana. Esto es un paréntesis. Me encantaría que le dieran ustedes el feedback a ellos también respecto de la ENCLA. Ese es un tema. Lamentablemente, por problemas inexplicables, no se hizo la ENCLA el año pasado. La ENCLA es el censo laboral y nosotros tenemos que ahora hacernos cargo y hacer una nueva licitación y una nueva encuesta. Por tanto, es la oportunidad, además, para que ustedes puedan también transmitirles a ellos Encuesta laboral. no solo la necesidad de hacerla, sino que qué temas les gustaría que se midieran, en fin. Bueno, pero sí, se puede perfecto y es bueno que se evalúe, que el Consejo esté obligado por ley, así como lo estuvo la reforma laboral, de entregar una evaluación al año de cumplimiento y que nos permita ir tomando... Es verdad. No, pero sí es verdad. Sí, pero le hace muy bien. Pero sí, pero No, obviamente, pero por favor no la interrumpamos, pero para eso no hemos dado, creo que está, sí, yo sé que hay mucho input, pero está el Consejo Superior, que creo que para eso lo creamos. Y yo creo, presidente, que ese consejo, sí, comparto que tenemos que potenciarlo, es un consejo que nos va a permitir, si funciona bien, nos va a permitir avanzar en muchos acuerdos. Y mi anhelo personal es que ese consejo sea el que siente las bases de futuras negociaciones de salario mínimo. Sé que estoy siendo muy ambicioso, pero me encantaría que eso ocurriera en un tiempo corto en Chile. Y por tanto me parece bien que por ley, no voluntariamente, por ley se establezca que ese consejo evalúe el comportamiento de esta norma. Y yo, presidente, terminar con un último comentario. A nosotros nos interesa que el proyecto salga adelante, como ustedes comprenderán, toda la cosa de todas estas normas que acabamos de ver se introducen modificando el Código del Trabajo. No nos interesa hacer de esto al revés, nos interesa promover un acuerdo. Creo que lo sustantivo, lo que no se puede ceder respecto a este proyecto, y eso es clave, es los dos objetivos fundamentales: que el joven no pierda beneficio, que el joven que quiera pueda trabajar, que lo haga formalmente y que pueda adecuar su jornada a sus horas de estudio. Creo que eso es lo más importante, y si nosotros después de un año, con la evaluación que aquí se ha planteado, logramos mejorar 1, 2, 3 puntos en la participación de los jóvenes en el mercado del trabajo, créanme que va a estar pagado todo el esfuerzo del Parlamento. Y si a lo mejor no sube la participación, pero sube la formalidad o cae la informalidad, también va a estar pagado. Porque aquí lo que necesitamos no es solamente que más jóvenes trabajen, sino que aquellos que van a trabajar, que lo hagan con contrato. Y nosotros estamos convencidos que eso se puede hacer. Así que yo les pido que en estas 2 semanas nos hagan llegar todas las indicaciones que crean que mejoran el proyecto. Las vamos a ver con el mejor de las disposiciones. Nosotros, respecto de estos puntos que yo le acabo de resumir, estamos dispuestos a proponerles ciertos textos, ciertas modificaciones y someterla a consideración de ustedes. Muchas gracias, ministro. Y muchas gracias. Ya, vamos a partir del rey. Maite y después tu capel. Gracias, presidente. Por su intermedio, quisiera preguntarle al ministro, porque nosotros
estoy segura de que todos los que estamos en esta mesa compartimos el diagnóstico, entendemos que hay un porcentaje altísimo de jóvenes en la más extrema precariedad laboral y que tenemos que darle una respuesta a esos jóvenes. Sin embargo, creo que no puede ser la moneda de cambio la precarización. Y creo que hay 3 puntos que quedaron pendientes y me gustaría ver si usted se puede referir a ellos. Es, por un lado, el seguro de cesantía. El proyecto que se ha presentado estaría eliminando el seguro de cesantía para los jóvenes. ¿Qué pasa con el fuero? También me gustaría saber. Y ¿qué podemos hacer? Yo sé que esta es una pregunta compleja, que no la hemos discutido en profundidad, pero me gustaría que lo hiciéramos sobre qué podemos hacer para evitar la sustitución de trabajadores producto de este estatuto. Es complejo porque, por ejemplo, nosotros habíamos hablado, quiero abrir el debate sobre esto, habíamos hablado sobre la posibilidad de establecer cuotas. Pero ¿qué pasa con aquellas instituciones o empleos en los que trabajan principalmente jóvenes, como por ejemplo cafés o restaurantes, en las que el 90% de los trabajadores son jóvenes y tendríamos, si tenemos una cuota, por ejemplo, del 30%, tendríamos en la misma institución jóvenes, ¿cómo? O 20, claro. 20, por ejemplo, 20% máximo, tendríamos en una misma institución trabajando jóvenes con ciertas características laborales y otros con otras, y eso no puede suceder. Entonces, la verdad es que yo no tengo esa respuesta, pero sí creo que es importante que le demos una solución a ese problema. Y la cuarta y última pregunta es saber si estamos disponibles, para ver si entendí bien, a legislar vía Código del Trabajo. Perfecto. Gracias. Eso es guiones. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, solo agregar a las preguntas si también han evaluado el tema del pago de horas extras y el trabajo de los días domingos, que fue algo que se mencionó el día de ayer, no lo habíamos incorporado en nuestra evaluación, pero yo creo que también podría ser bueno que nos den una respuesta respecto a ese tema. Y además, si hay voluntad de modificar aspectos del Código del Trabajo para poder incorporar esta legislación, muchas de estas cosas que estamos hablando, la verdad es que ya son derechos garantizados en el Código del Trabajo. Por lo tanto, no es que habría la necesidad de incorporarlos, sino que más bien están. Entonces, por eso la modificación al código sería en el fondo lo que deberíamos discutir acá y en el fondo garantizando los derechos que ya tienen por la legislación los trabajadores al día de hoy. Entonces, si existe a lo mejor esa propuesta podría ser mucho más ágil también para que lleguemos a un acuerdo y la incorporemos todos. Al menos creo que existe la voluntad también de esta comisión para ello. Eso, presidente. Tu Capel. Gracias, presidente. Mire, lo primero, decirle al ministro que yo creo que tenemos la mejor de las intenciones con este proyecto y no creo que es bueno que diga que no se pretende ideologizar la discusión, porque ahí caeríamos en el peor de los mundos. Yo creo que todos tenemos o queremos que los jóvenes trabajen en las mejores condiciones. Pero yo no estoy de acuerdo con usted, ministro, cuando usted dice que este proyecto, o el espíritu de este proyecto, es terminar con la informalidad. Porque yo no creo que sea el camino. O sea, si queremos terminar con la informalidad, deberíamos fiscalizar más nomás. O sea, que la Dirección del Trabajo haga su pega y termine con la informalidad. Lo que sí, yo estoy de acuerdo con usted, que este proyecto cumple otra función. Que una es buena y otra es más preocupante, y eso yo creo que es lo que es. Primero, que el joven, a diferencia de hoy día, va a poder trabajar y no se le van a quitar sus beneficios. O sea, sería ilógico que a uno le quiten la gratuidad porque va a trabajar, o que deje de ser carga. Yo creo que eso le hace sentido a este proyecto, pero no cuando dicen la informalidad, va a ser para eso. Y segundo, lo otro yo creo que es flexibilidad. Eso es lo que hace la diferencia, porque entiendo que un joven tendrá que trabajar, estudia en el día, quiere trabajar en la noche, estudia en la noche, quiere trabajar en la mañana o los fines de semana. Eso le da, y que todos sabemos lo que significa la palabra flexibilidad acá en el mundo laboral. Nos da un poquito de miedo con eso. Pero eso es la importancia de este proyecto. Yo creo flexibilidad y que no quita los beneficios, porque informalidad, me insisto, podríamos tomar otro camino. Yo creo que la sustitución lo habíamos conversado en algún momento, porque también es una cosa que nos preocupa bastante. Yo había
había tratado de buscar la fórmula, hacerlo a través del 161, buscar una fórmula que no hubiese un reemplazo cuando a través de la misma dirección del trabajo, no sé, si una empresa saca un trabajador, ve que en ese momento no se contrate estudiantes, hay una fórmula que ocupa el CENSE también, pero yo creo que, y de acuerdo a lo que decía la colega Maite Orsini, es importante para nosotros resguardar la sustitución. Y busquemos, aquí hago un llamado, no se me ocurre a mí, pero para que todos pensemos en una fórmula de que podamos resguardar lo que es la sustitución. Lo último, presidente, yo cuando pedí esto de la marcha blanca y de que hagamos una evaluación, no es para que me hagan un informe o nos hagan un informe a los 6 meses decir esto está funcionando bien, esto está funcionando mal, sino la idea es que si está funcionando mal, en el mismo proyecto vamos a poner hoy, esto se termina, porque si no nos van a informar, está bien, esto otro está mal, esto no, ese estudio no, la verdad que no lo necesitamos. Entonces, buscar también un mecanismo que si funciona mal esto y que se ha prestado para uso, que termine la ley, o sea, que no sigamos con eso. A eso me refería. Y lo último, lo que decía la diputada Caer también, que es súper importante, que ya lo hicimos, de hecho lo presentamos proyecto con usted, ministro, para los trabajadores del comercio, que tuvieran, ¿no es cierto?, porque yo creo que aquí todos estuvimos de acuerdo que no puede ser lo mismo por el costo familiar que significa trabajar un día martes que trabajar un día domingo. El único día que uno tiene para la familia, y si el joven, por mucho que esté estudiando, tiene que tener una compensación, y que no hay otra manera, lamentablemente no hay otra manera que pagarle mejor nomás, pues si eso es lo que hace la diferencia. Yo siempre le cuento acá, y a lo mejor suena repetitivo, pero en los países desarrollados, y yo tengo ejemplos de sobrinos que trabajan sábado y domingo y con eso viven, y de repente ganan más que los papás que trabajan de lunes a viernes, porque se reconoce mucho el trabajo de sábado y domingo por el costo que significa no estar en la casa, que son los únicos días que uno tiene para la familia. Entonces también le pediría que buscáramos la fórmula, quizá la misma fórmula de los trabajadores del comercio, de que se les pague si trabajan un día domingo, un día más. Y lo último, con esto termino, que me hace mucho sentido lo que dijo la diputada Maite Orsini, que por poner un ejemplo, en Starbucks, en estos centros, cafeterías, la mayoría son estudiantes, porque se puede crear ahí la discriminación con algunos que van a haber trabajadores de primera y segunda categoría, unos trabajando por este proyecto, digamos, que ya no lo vamos a llamar estatuto joven, que también fue un error, sino porque la mayoría son estudiantes, pues. Entonces, ¿cómo se va a hacer la diferencia con estos dos tipos de trabajadores? Uno va a estar bajo una condición y otro otra. Entonces ahí también y ahí. Y lo último, ahora sí que termino, ¿ya? Que me gustaría pedirle a usted, presidente, cómo vamos a hacer el procedimiento para seguir esta discusión. Si usted va a poner una fecha para presentar indicaciones, si se las hacemos llegar a la comisión y la comisión se las mandará al ministro, la estudiarán ustedes como ejecutivo, nos mandarán un borrador, pero la idea es llegar el otro martes con conocimiento de lo que vamos a votar, porque si llegamos acá y empezamos, esto sí, esto no, la verdad que no me gustaría estar en ese escenario, sino que más bien llegar con un proyecto claro de lo que vamos a votar ese día. Okay. Gracias, presidente. Muy amable. Tiene la palabra el diputado. Después voy a responder lo que usted plantea. El diputado Melero, después el diputado Ramírez, la diputada Sepúlveda, el diputado Sauerbaum y el diputado Soto. Ese es el orden. Presidente, muchas gracias. Bueno, parto por agradecer la buena disposición del gobierno y del ministro en acoger varias de las inquietudes que tanto los parlamentarios como las distintas instituciones que pasaron por aquí expresaron. Eso demuestra a un ejecutivo y a una Cámara deliberante y con capacidad de acogerse al diálogo y a la capacidad de tomar las buenas ideas. Yo creo que es muy importante resaltar algo que a lo largo de algunas intervenciones me hacen ver que quizás no se ha comprendido en su total cabalidad. Y estamos aquí hablando de una propuesta legislativa de aplicación parcial y exclusivamente para la conjugación de dos requisitos que la hacen parcial, que es ser joven
entre 18 y 24 o 27 años, como lo vamos a dejar ahora, o 28, y tener la calidad de estudiante de educación superior. Nadie más entra en esto. Está focalizado en ese grupo objetivo y por consiguiente no veo por dónde puede constituir una amenaza de sustitución cuando los jóvenes que no tienen estos requisitos van a seguir rigiéndose por el régimen normal del Código del Trabajo. No le compite. Porque acá el problema que tenemos es que jóvenes que tienen estas dos calidades no encuentran trabajo o no encuentran la compatibilidad para trabajar y estudiar. Y lo que este proyecto de ley va a hacer es darle esa posibilidad a jóvenes que hoy día están sin poder trabajar o que están en la informalidad absoluta. Entonces, hay un viejo dicho que dice que los cuidados del señor sacristán terminaron por matar al señor cura. Usted, don Guille, que es joven, no lo conocerá. ¿Ah? Don Fernando es más antiguo que yo. Claro, va a ser, es tanto, puede pasarnos que le pongamos tantos elementos para evitar esto, para no vaya a pasar tal cosa, que al final, en vez de incentivar la contratación de manos de jóvenes estudiantes, los empleadores, que al final siempre hay que mirarlos también, encuentren que no están los incentivos para hacerlo y hagamos letra muerta una buena iniciativa de ley. Yo comparto de las cosas que el señor ministro ha planteado, pero ojo con pretender asimilar a un grupo distinto que no es objeto de esta ley, normas que necesitan de un grado y de un tratamiento de excepcionalidad y, como digo, de este carácter de aplicación excepcional, excepcionalísima que tiene este proyecto de ley, que es a la conjugación de estos dos requisitos de ser joven y estudiante, ¿cierto? Dicho eso, presidente, hay algunos aspectos que el señor ministro no mencionó y me gustaría conocer. Uno, estamos claros en no exceptuar la posibilidad de cotizar para la pensión de vejez o para el seguro de invalidez y sobrevivencia. Pero ¿qué pasa cuando el joven quisiera no cotizar salud desde el minuto que es carga del grupo familiar o que tiene esa situación de que es causante de asignación familiar? O sea, separar lo que es la cotización de salud de la cotización de la pensión o de cotización de jubilación, ¿no? Yo creo que la segunda no, la primera de salud sí tiene protección de salud porque es sujeto de carga médica o causante de asignación familiar, pudiera mantener ese régimen. Lo otro también es el grupo de aquellos estudiantes que están en práctica profesional. Hay un segmento de jóvenes en varias carreras. En Derecho, por ejemplo, es muy común. Están 6 meses obligados por ley a tener que hacer la práctica profesional en la corporación, y aquí las colegas que son abogadas lo sufrieron. Y bueno, puede ser un periodo de tiempo en que, mientras se está ejerciendo la práctica profesional no remuneradamente, pudiese también tenerse el beneficio o la calidad de estudiante. Comparto plenamente lo del fuero maternal y me alegro que eso también se esté. Y también, no sé si lo dijo, señor ministro, o yo estaba distraído, pero ¿qué pasa también con el tema, y con eso termino, presidente, de la continuidad del contrato de trabajo si es que por alguna causal se cae alguna de las que le dio acceso a este sistema? O sea, me explico, un joven estudiante está bajo esta norma contratado, dejó de ser estudiante. O dejó de ser joven. Muy bien, o dejó de ser joven. Bueno, es un tema más relativo, diputado Ramírez, porque lógico, superó el límite de edad, porque el carácter de joven puede seguirlo teniendo, ¿eh? Y quiere seguir, entonces bueno, que no tengamos todos los elementos de cambio de contrato y todo, sino que haya una cláusula especial. Usted perdió esto y sigue automáticamente y el empleador puede seguir trabajando. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Ramírez. Gracias, presidente. Creo que el debate ha sido muy bueno. Agradezco la presencia del ministro y su exposición también. Algunas dudas que tengo no solamente lo planteado por el ministro, sino que también lo planteado por algunos diputados de la comisión. En primer lugar, yo quisiera recoger lo que dice el diputado Jiménez respecto a que esto no solamente
no solamente estamos legislando para combatir la informalidad, que es un tema que evidentemente que hay que combatir y que es importante, sino que también esto es para fomentar el trabajo de los jóvenes estudiantes de educación superior, o al menos para quitarles las trabas. Porque aquí muchas veces cuando uno ya entra en la técnica legislativa, a ver el detalle de las normas, ver los efectos que pueden producir, uno puede perder de vista lo que conversábamos acá el primer día que hablamos sobre este proyecto, que era, nos hacíamos la pregunta de, bueno, ¿quiénes son los jóvenes estudiantes que se van a ver beneficiados con estas normas? Y esos jóvenes estudiantes son los que más requieren trabajar, son los estudiantes más vulnerables, son los estudiantes más pobres, son los estudiantes que viven en una situación económica más precaria. Los hijos de las familias más acomodadas probablemente no necesitan trabajar, no tienen que ayudar a su casa, probablemente cuentan con una cierta cantidad de dinero para poder solventar sus gastos que les proveen sus padres. Y por lo tanto uno no tiene que perder de vista que cuando estamos hablando no solamente de romper con la informalidad, sino que también de derribar las trabas para que jóvenes estudiantes de situación más vulnerable puedan efectivamente trabajar, que al final ¿en qué redunda? En que puedan seguir estudiando. Porque si esos jóvenes no pueden trabajar, esos jóvenes no van a poder seguir estudiando. Y al final volvemos a lo que todos hemos combatido durante tantos años, que es que la educación sea algo que sea un derecho para todos y que no solamente sea algo a lo que acceden las familias más acomodadas. Lo segundo, acá yo tengo una duda, ministro, yo tengo una duda, se los digo a los demás parlamentarios que han planteado este tema, sobre si esto va a ser una especie de protocolo o va a ser una modificación al Código del Trabajo, no protocolo en el sentido de algo, un acto administrativo, ¿se entiende? Y la verdad es que el proyecto de ley, y aquí me corrigen mis colegas diputadas del otro lado de la mesa, este es un proyecto de ley que lo que busca es introducir algunas normas en el Código del Trabajo referidas exclusivamente a los jóvenes menores de, en este caso, 29 años, 28 años que estudian. Son normas que van a estar incorporadas en el Código del Trabajo en un capítulo, en una cápita aparte, para las personas que tengan esta calidad de jóvenes estudiantes, como decía el diputado Melero. Y en todo aquello que obviamente no se refiera de modo especialísimo, entonces lo que va a ocurrir es que se van a aplicar las normas generales. Yo según entiendo, y puedo estar confundido, esa fue la manera en que esto se planteó desde el principio. O al menos el proyecto de ley que yo tengo en mis manos lo plantea de esa manera. Por lo tanto, no entiendo muy bien cuál es el temor, pero en caso que efectivamente se estuviera pensando en un cuerpo legal aparte, yo estoy de acuerdo en que esto finalmente se incorpore al Código del Trabajo, justamente para que las normas supletorias sean las normas generales del Código del Trabajo. Y en eso estoy de acuerdo. Pero yo había entendido desde el principio que esto era así, por lo mismo me generan estas dudas. Lo tercero, yo creo que el peligro de la sustitución es un peligro que es muy acotado, y es acotado por muchas razones. La primera es porque estos son jóvenes estudiantes, que en la calidad de jóvenes estudiantes no van a poder perpetuarse en el trabajo, porque en algún minuto van a dejar de ser estudiantes o, como decíamos, van a dejar de ser jóvenes menores de 28 años. Entonces, la naturaleza de la pega, del trabajo que estos jóvenes van a hacer, probablemente tiene que ver con trabajos que son de menor remuneración, trabajos que son con un horario mucho más flexible, y no van a estar en el fondo compitiendo contra personas que van a tener trabajos que requieren un mayor periodo de tiempo de sus trabajos, o que son de una remuneración más importante, que puedan tener más experiencia. Estos jóvenes ninguno va a tener experiencia en nada, o que tengan algún título profesional. Esto no lo van a tener, porque en el momento en que lo tienen dejan de estar sujetos a este estatuto. Por lo tanto, yo creo que el tema de la sustitución, si bien se puede producir y hay que tratar de que no se produzca, yo veo que el peligro se ha acotado, y en ese sentido me da temor, tal como lo plantea el diputado Melero, de que al final encapsulemos tanto este estatuto para no perjudicar en el fondo a los demás trabajadores, que termine siendo un estatuto que no cumpla con los objetivos que nos hemos propuesto. Estoy de acuerdo con la diputada Orsini que hay trabajos, como ella puso el ejemplo de las cafeterías, en donde mayoritariamente puede ser el 90% sean jóvenes, y que ¿qué hacemos en ese caso? Podemos terminar perjudicando a esos jóvenes o a esas cafeterías. Entonces yo lo que propongo es que el estatuto o estas normas que van a estar contenidas en el Código del Trabajo no solamente hable de un porcentaje máximo de personas que pueden estar sujetas a este régimen, sino que también podamos definir la naturaleza de la pega que puede estar sujeta a un porcentaje mayor.
Entonces, nosotros podríamos hablar que, por ejemplo, las personas de las industrias de bares y restaurantes, no sé, que cumplan con tales pegas específicas, la naturaleza de la pega, no estarán sujetas a este límite del 20%. O sea, que en el fondo se haga, que en el fondo estén estos dos límites, pero que se aplique uno, o bien el 20%, o bien la naturaleza de la pega que finalmente permita decir que en ese caso es razonable omitir ese porcentaje máximo, con lo cual no se generan estos problemas que hoy día se podrían generar, porque efectivamente, como dice la diputada Orsini, hoy día, y hablando en términos formales, no de trabajo informal, pueden haber cafeterías que tengan un 50% de estudiantes y por lo tanto vamos a terminar perjudicándolo a esos trabajadores, a esos jóvenes, vamos a terminar perjudicando con este estatuto y obviamente que no es el espíritu de lo que estamos hablando. Estoy también de acuerdo con la diputada Orsini acerca del tema del fuero. Sobre el tema de los días domingos, que lo comentó el diputado Jiménez y lo comentó también la diputada Yomans. Yo simplemente decir que ojo con que el día domingo es el único día que nosotros sabemos de seguro que los estudiantes no están estudiando. Porque la mayoría de las universidades... ¿Ah? Bueno, que no están yendo a clase. Pueden estar estudiando, sí, efectivamente. Vale la precisión, diputado Melero. Que no están yendo a clase. En general, las universidades, los centros de formación técnica, los institutos profesionales, en general, tienen clases de lunes a sábado y no los domingos. Y por lo tanto, puede ser que para el estudiante el mejor día para trabajar y que le permita solventar los gastos de la carrera, de la familia, sea efectivamente el domingo. Entonces, si ponemos muchas trabas al tema del trabajo dominical, de nuevo, solamente para aquellos jóvenes menores de 28 años que están estudiando una carrera de educación superior, puede que lo que termine ocurriendo es que terminemos perjudicando a esos mismos estudiantes que supongan que están estudiando arquitectura y tienen que entregar maquetas y trabajan de sol a sol durante la semana y solo podrían trabajar el fin de semana. Bueno, una norma que haga excesivamente rígido o costoso el domingo puede terminar perjudicándolos a ellos. Esto es un tema del que yo estoy abierto, pero quiero simplemente plantear la duda sobre la mesa. Eso, gracias presidente, gracias ministro. Gracias, presidente. Mire, fue la OIT por su intermedio al ministro el que nos puso la luz amarilla en relación a la sustitución. No fue algo que comenzó en nosotros en el análisis. Entonces, claro, cuando tú tienes trabajadores, ¿no es cierto?, que son más baratos o que pueden ser, ¿no es cierto?, que no podían sindicalizarse y todo lo demás, obviamente que la tentación era tremenda, ¿ah? y que la sustitución era casi lógica de realizar. Entonces, en la medida que nosotros igualamos las condiciones, ya la sustitución, yo diría, casi no debería ocurrir. Pero siempre y cuando tú iguales las condiciones de un trabajador con otro, colocando quizás las otras aprensiones. Pero la segunda cosa que nos planteó la OIT, que para nosotros era re importante, lo que tenía que ver con cuando los estudiantes además tienen familia, ¿ah? Que era otra cosa que era interesante desde el punto de vista o sea, que era padre o que era madre el estudiante. Cosa que cómo tú ayudabas y cómo también resguardaba lo que tenía que ver con esos derechos, con el derecho a la cuna, con ese tipo de derechos que también era importante de poder consagrar. Y una de las cosas que salió ahí era ¿por qué Chile no había ratificado el convenio 156? Que tenía que ver precisamente con la posibilidad de los trabajadores, ¿no es cierto?, de la responsabilidad familiar, ¿ah? Entonces, claro, ¿y qué es lo que pasa con eso con Chile que no ratifica? Hablamos mucho de la familia, ¿ah? Pero al final las condiciones para ser familia, ¿ah? y las condiciones para ese padre o para esa madre de hacer familia, ¿ah? Tenía que ver también con las modificaciones que teníamos que hacer en este convenio de adaptabilidad del 156. Eso, presidente. Gracias, presidente. Bueno, agradecerle al ministro las aclaraciones, nos deja mucho más claro respecto de la posición del gobierno, pero solamente tocar un tema. No se ha conversado en esta mesa hoy día respecto de este 22% que no trabaja ni estudia, los ninis. Entonces, me preocupa, ministro, que si es posible con este proyecto hacer algún tipo de enganche y puente para poder promover que este 22%
de jóvenes que no trabajan ni estudian puedan ingresar de alguna manera a la formalidad del estudio o del mundo del trabajo. Así que sería bueno que hiciéramos algún guiño a esta gente que pudiera entrar desde hoy día la inactividad total a poder modificar radicalmente su vida, porque eso es. Hoy día cuando entramos tenemos jóvenes que de la calle entran a un instituto profesional y paralelamente nosotros le podemos ofrecer una oportunidad laboral, es cambiarle la vida radicalmente. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad en este proyecto de hacer algún guiño de este tipo que pudiera ser interesante para ellos poder entrar a la formalidad. Nosotros vamos a presentar unas indicaciones respecto de este tema. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que estamos adelantando un poco el debate respecto a la técnica legislativa y las posibles indicaciones, pero ya que se han tocado los temas, yo creo que sería interesante. Y bueno, y muchas de las indicaciones además son materia de nuestra facultad como parlamentarios, por lo tanto, otra cosa es que los consensuemos con el Ejecutivo. Pero respecto al tema de la sustitución, y sumarme a lo señalado por la diputada Sepúlveda, es la preocupación principal que nos planteó la OIT y es la preocupación principal de muchos de nosotros, la mía en particular. Y yo creo necesario, si bien comparto que puedan haber dudas de si efectivamente en la práctica cuál va a ser el alcance de esa posible sustitución, sí deberíamos dejar un resguardo o una garantía al respecto para que ello no ocurra. Por lo tanto, sería interesante, por ejemplo, plantear la posibilidad de un artículo transitorio, ministro, que establezca la cuota no del 30%, sino que del 20% de contratación bajo esta modalidad contractual y que se pueda evaluar bajo el mismo sistema, por ejemplo, tripartito del Consejo anualmente, de manera tal para ver si eso debe continuar o no. Y en segundo lugar, respecto a la inquietud de la diputada Orsini, que la comparto, yo creo que sería interesante ver diferencias también, por ejemplo, diferenciar, digamos, la aplicación de estas cuotas por tamaño de empresa. El código hoy día establece diferencia entre pequeños, medianos y grandes empresas según el número de trabajadores. Por lo tanto, yo consideraría allí que, por ejemplo, la cuota del 20% se pudiera establecer respecto de la empresa mediana, 50 o más trabajadores, si no me equivoco, y ver situaciones especialísimas que se pudieran dar respecto a algunos de los rubros que se han señalado. Diputado que quiera hacer, diputado Francisco Erigures. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, solamente primero agradecerle al ministro y decirle que la verdad que augura un buen resultado cuando nos hemos propuesto, más allá de imponer ideas, llegar a un acuerdo y a entender lo que están proponiendo cada una de las personas y tomarlas y hacerlas suyas. Quiero proponerle algo, ministro, no sé si aquí se ha dicho por intermedio suyo, presidente, y que lo recabo de mi experiencia en el retail, y es que no todos los que trabajan pueden estar estudiando a los 18 años. Perfectamente puede haber gente menor de 18 años. Yo lo que les sugiero es que el corte sea su matrícula o su credencial de estudiante superior, porque pueden haber jóvenes de 17 años que tengan esas condiciones y la verdad es que me gustaría que se tomara como una indicación en ese aspecto de que sea la matrícula o, en fin, cualquier condición que amerite o que confirme su calidad de estudiante de educación superior. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Durán. Gracias, presidente. Bueno, de alguna manera valorar esta iniciativa y agradecer al ministro que ha venido en tantas instancias a esta comisión junto a su plana mayor a explicarnos y de buena voluntad ver también cómo podemos avanzar en esta tramitación. Quiero aprovechar esta palabra para valorar las primeras intervenciones de las visitas que tuvimos acá, especialmente de la OIT, que desde un punto de vista técnico nos planteó algunas sugerencias y algunas dudas que ellos legítimamente tenían y que yo creo que con toda seguridad las vamos a abordar en la tramitación del proyecto. Sin embargo, también quiero decir que las últimas intervenciones que hemos escuchado
con el respeto que me merecen por parte de algunas agrupaciones de trabajadores, han tenido sí un claro sesgo ideológico que de alguna forma no contribuyen al debate, ¿ya? Y en este sentido yo también quiero, a costa de ser repetitivo, hacerme eco de algunas cosas que se han dicho acá en la situación en que se consagren ya los derechos ganados por los trabajadores, y desde este punto de vista que todo lo veamos a través del Código Laboral es un buen acuerdo y un gran acuerdo en este sentido. Y hacerme eco también de otras inquietudes que ya se dijo, pero yo quiero, haciendo uso de mi espacio, recalcarlo en cuanto a la flexibilidad de la edad, la verificación de la calidad de estudiante. Son temas que ya hemos comentado, pero no está de más decirlo, y las horas máximas de trabajo diarias. Tuvimos el otro día acá al sindicato de LAN, ¿ya? Y ellos nos apuntaron a una situación bien complicada a ese respecto, aunque son cosas distintas, trabajos distintos, cargas distintas, pero yo creo que un joven que estudia, y todos los que pasamos por esa etapa de estudiante y trabajador, sabemos también que tiene un alto componente de esfuerzo personal que debiéramos considerar en este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. El diputado Mesa y después la... Brevemente, presidente, gracias. Yo creo ser uno de los mayores, si no el mayor de los que están en esta mesa. Micrófono, diputado, por favor. Y eso me ha hecho el micrófono, por favor. aprender, presidente, a escuchar y escuchar. Y una de las cosas que he aprendido es a no repetir precisamente lo que otros han dicho y con lo que yo estoy de acuerdo. Hay un adagio que repito a cada rato que dice que si mi palabra no es más hermosa que mi silencio, mejor me la guardo. Todo lo que aquí se ha dicho ha enriquecido la discusión. Yo solo quiero felicitar al ministro, que felizmente es ex parlamentario, y ojalá todos los ministros fueran ex parlamentarios, porque caramba que nos entendemos bastante mejor así. Y vamos avanzando muchísimo hoy en este tema de consensuar futuras indicaciones, y auguro un buen resultado al final. Hay buena disposición por ambas partes. Desideologizar es muy importante, se ha dicho aquí, y yo estoy llano a eso. Creo que como en la salud, no hay que distinguir partidos políticos para curar a los enfermos, y en este caso la enfermedad que tenemos desde el punto de vista laboral amerita que nos unamos todos para solucionarla. Eso nada más, presidente. Gracias. Gracias, diputado, muy amable. La diputada Gael. Sí, no escucho. Bueno, súper cortito y preciso. Respecto al riesgo de sustitución, quería volver a recordar la exposición de la Confecobe, que aquí también nos mostró que en los pactos colectivos se excluye, por ejemplo, a los trabajadores part-time. Hoy ocurre eso. Y podría ocurrir también con aquellos trabajadores que estén en esta modalidad, estudiantes que estén en esta modalidad. Por eso, y el riesgo de eso en el fondo es que se excluye, por ejemplo, de los beneficios, no sé, de bonos por ventas, en fin. Entonces, en el fondo, ahí también hay un incentivo por parte del empleador para poder emplear a quienes en el fondo no estén dentro de estos pactos, y así también ahorrarse también dinero. Entonces, ese al menos es un ejemplo súper concreto que recordé de la exposición de la Confecobe, que creo que también es un argumento respecto a la sustitución y algo que ocurre hoy. Y respecto al tema de la ideologización o no, también súper preciso, creo que encuentro lamentable que tengamos que categorizar o tengamos que evaluar a los expositores. Al menos yo no parto de esa premisa. Creo que todas las exposiciones acá son válidas, y además porque todas acá también se hicieron en base a argumentos. O sea, tampoco fue una mera exposición tan tajante respecto al proyecto, sino que se expusieron argumentos y también incorporaciones. O sea, creo que hay que tomarlo así, al menos desde los legisladores, y por lo menos por mi parte siempre voy a escuchar a todos los expositores que vengan acá. Muchas gracias. Ministro, sí, porque ha habido una serie de indicaciones, puntualizaciones de los diferentes diputados y diputadas. Si se pueden recoger. Brevemente, presidente. Bueno, muchas gracias por
por los comentarios y las nuevas sugerencias. Voy a tratar de contestarlas todas yo, alguna al subsecretario y don Francisco. Perdón, Sí. es que me quedo dando vuelta lo Sí. del diputado Melero, es que cuando pierde la condición, sea por edad o sea por la condición principal de estudiante, que ahí es un tema súper puntual que tiene que ver con, se abre una puerta a mi entender para la sustitución, según yo, con mi apreciación particular. Sí, ¿Qué hacemos en ese caso? Ya, le respondo al tiro. Mire, respecto a las cotizaciones, si el trabajador siempre tiene que cotizar previsionalmente, siempre, porque sería un contrasentido que dijéramos, oiga, ahórrese la plata y quede desprotegido. Solo que si él es parte de un plan de salud familiar, él no cotiza. Va a estar cotizando, él puede no cotizar y no pierde su condición de tal. Podría hacerlo también, pero él tiene la cobertura como parte de ese plan de salud familiar. Si no es parte de un plan de salud familiar, está obligado a cotizar en salud. No queremos que el joven decida voluntariamente no cotizar, porque estamos haciendo lo mismo que queremos evitar, que el joven quede desprotegido. O sea, si tiene un plan colectivo de salud familiar, no cotiza. Sí. Presidente, por su intermedio, ministro, una pequeña... Pero eso que usted está señalando, ¿ocurre automáticamente o habría que hacerlo expreso en la ley? No, está expreso en la ley. Tuvimos que hacerlo expreso en la ley. Ya, gracias. Perdón. Está apagado, ministro. Después, la diputada Orsini, si no me equivoco, me preguntó, o la diputada Gal, también me preguntaron por el seguro de cesantía. Nosotros, desde el momento que establecemos un sistema de indemnización, por reglas generales, por término de contrato, tiene que ir con seguro de cesantía, porque van de la mano. Seguro de cesantía, en el fondo, es el anticipo de la indemnización, de acuerdo a la legislación vigente. Entonces, eso va de la mano. Pensemos estas 2 semanas cuál es el mejor sistema, pero sí, indemnización y va de la mano con seguro de cesantía. Una cosa rápida, me gustaría que Francisco les contestara con detalle por qué no queremos que hayan horas extra en este caso. Más bien lo hacemos para proteger al estudiante. Pero él les va a poder explicar porque esto lo dijo la diputada Gael. Después, yo no es que, y no quiero que se malentienda, diputado Tucapel Jiménez, no quiero que se me malinterprete en el sentido de que quiero como renunciar a la prerrogativa y al derecho y a la obligación, más bien que tiene la Dirección del Trabajo de fiscalizar y de impedir la informalidad. No, en absoluto. Con todas las limitaciones que tiene la Dirección del Trabajo, se va a fiscalizar siempre cualquier abuso al margen de la ley. Lo que ocurre es que las razones por las cuales nuestro diagnóstico es que las razones por las que muchos, no todos, jóvenes hoy día trabajan en forma informal, es por las 2 cosas que hemos mencionado. Es porque la ley actual le impide adaptar su jornada a sus estudios y la ley actual le impide que sus ingresos no sean considerados para efectos de ciertos beneficios sociales. Y en consecuencia, sometido a la disyuntiva, ese joven de trabajar con un contrato y perder los beneficios, dice, prefiero trabajar sin el contrato. Esa es la razón, no es que no queramos fiscalizar. Si yo llego y fiscalizo todo y a ese joven lo pillo y le digo, oiga, le paso una multa, lo que va a pasar es que ese joven no va a seguir trabajando. Entonces, pero que no se entienda por ningún motivo que queremos renegar o renunciar a la obligación que tiene la Dirección del Trabajo de fiscalizar y sancionar todo esto. Y no sé, alguna de las diputadas... ¿Ah? Sí, el fuero lo va a explicar inmediatamente el subsecretario. Respecto a la continuidad... respecto de lo que usted me preguntaba, presidente, el contrato termina por acuerdo entre las partes, por despido naturalmente, y termina por que se cae cualquiera de las 2 condiciones, porque deja de ser estudiante o porque se cumple la fecha límite, que en este caso va a ser, si prima aquello, 28 años de edad. Y por lo tanto, en ese momento termina el contrato. Si las partes acuerdan darle continuidad y continuar trabajando, sí, pueden hacerlo de común acuerdo, pero con las reglas generales. Y lo que nosotros estamos diciendo es que para efectos de la indemnización que se va a generar
producto de ese nuevo contrato, sí se va a reconocer la antigüedad hacia atrás. No sé si me explico. Sí, mira, sí, la única duda que tengo es que al perder cualquiera de las dos condiciones, está bien, son libres para formalizar una relación contractual, pero no puede ser inferior al piso que existe respecto de los que ya están contratados. No sé si me explico también el temor que tengo en eso. Recurro a la frase de Tucapel, estamos en Chile. Ya sé a lo que usted se refiere. Exacto. O sea, si a este trabajador que trabaja 30 horas a la semana yo le pago X. Sí, exactamente. Y resulta que después paso a reglas generales y voy a seguir trabajando las mismas 30 horas, no le puedo bajar el sueldo. Eso está absolutamente prohibido. Si le subo a 40 horas, yo entiendo, corríjame, que tampoco puede fijar cualquier norma arbitraria. No puede pagarle por las 10 horas menos que el proporcional a las 30 que ya está pagando. Eso sería completamente ilegal. Ahora, eso es así. Y si dice, oiga, salga, yo le pago 10 por las 30 horas, pero ahora va a trabajar 40 con las reglas generales y lo va a pagar 11, eso es completamente contrario a la ley y ningún tribunal lo va a aceptar. Don Francisco. Al cumplir 28 años o perder la calidad de estudiante, el trabajador deja de estar afecto a estas normas que podríamos considerar especiales. Pierde una condición por esa vía. Por lo tanto, con respecto a otro trabajador, no se produce el efecto sustitución porque al regirse por las reglas generales, él no podría tener discontinuidad de jornada y no podría no cotizar para las cotizaciones de salud. De acuerdo, está bien. No, pues, sí, eso es lo que es mejor aclarar la condición. Sí. Los domingos, Presidente, a ver, de las tres cosas que me fueron encargadas. En primer lugar, con respecto a las horas extraordinarias, el contrato especial o estas modificaciones laborales para jóvenes no tocan ese tema, en principio, ¿ya? Hoy día, tanto un contrato de 45 horas semanales como un contrato de 40 o 30 tiene derecho a que se le pague el tiempo extra con el recargo que todos conocemos. Lo que ocurre es que este estatuto especial, o llamado estatuto especial, como se quiera, dice, mire, estará prohibida, es una jornada de 30 horas semanales y estará prohibida el pacto de horas extraordinarias, precisamente porque para no desnaturalizar la calidad de estudiante. Si nosotros a las 30 horas le agregáramos el pacto de horas extraordinarias posible que permite la ley, llegaríamos a 42 horas semanales. Es casi lo mismo que una jornada ordinaria, por lo tanto me da la impresión que ahí nadie puede estudiar y trabajar, sinceramente, ¿ya? No es que se le esté quitando el derecho a las horas extraordinarias, me refiero, sino que no va a haber horas extraordinarias, ¿ya? En segundo término, con respecto a lo que preguntaba la diputada intermedio, mi amiga la diputada Sepúlveda, mire, las modificaciones propuestas tampoco tocan en nada, ¿ya?, los derechos de maternidad a los cuales afecta una trabajadora que entra a una empresa que tiene las respectivas obligaciones. Si una estudiante trabaja bajo este régimen en una empresa que tiene obligación de mantener o pagarse a la cuna, ¿ya?, y ella tiene un niño menor de 2 años, efectivamente, conforme a las normas actuales, va a tener ese derecho a la cuna, ¿ya? Y regirá las normas del artículo 206 en cuanto a estas tres alternativas que tiene que pactar con su empleador para ver cómo hace el uso del derecho a amamantar, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso no se toca. Al estar las normas en el Código del Trabajo y no referirse a eso, se les aplica el régimen general, ¿ya? Esa es la ventaja, ¿ya? No hay un estatuto especial ni se las prohíbe. Evidentemente, en estas normas laborales es difícil empezar a intentar explorar un sistema en que las universidades adquieran una obligación de ese tipo. Sinceramente, creo que incluso estaría fuera de las ideas matrices y no creo que pudiera prosperar. Y finalmente, presidente, por su intermedio, en cuanto al régimen de los domingos, esto es necesario entenderlo de la siguiente manera. Las normas laborales que se quieren implementar para los jóvenes trasladan el derecho a descanso dominical conforme sea el sector
en que se desempeñen. Me explico. En Chile la regla general es el descanso dominical. Excepcionalmente hay un grupo de empresas que están exceptuadas del descanso dominical, que son las empresas de urgencia, servicios públicos, esto, lo demás allá, deportistas profesionales, en fin, y las labores continuas, que requieren su continuidad todo el año, todos los días, y las labores del comercio. Si un trabajador estudiante se inserta bajo este régimen en una empresa que no está afecta a estas excepciones, por ejemplo, una notaría, ¿ya? Esa persona tiene derecho a descanso a los 4 domingos, ¿ya? Porque está en un sector que no le está permitido trabajar en día domingo, ¿ya? Si se inserta en el comercio, se va a insertar en un régimen que ya todos conocemos, en que tienen 2 domingos al mes más 7 domingos al año, ¿ya? Y ahí verá cómo se compatibilizará eso con una jornada reducida. En Chile hay una sola categoría de trabajadores en que de su jornada, el número de horas de su jornada depende del descanso dominical, que son los trabajadores contratados por menos de 20 horas semanales, o aquellos contratados exclusivamente para trabajar sábados, domingos o festivos, ¿ya? Pero ese no es el caso porque esta es una reglamentación distinta que tiene otro elemento ordenador. Esas 3 cosas, presidente. Muchas gracias. Subsecretario. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Hay un par de temas que quedaron pendientes. Uno, el tema del fuero. El proyecto lo que contempla es que los trabajadores van a tener fuero en la medida en que el contrato primero pase a tener carácter indefinido y por lo tanto la única excepción que se plantea, que no es una, y lo conversamos en la primera sesión cuando vinimos a exponer el proyecto, los trabajadores, parto más atrás. Primero, el tema de la sindicalización. No hay ningún problema en que los trabajadores se sindicalicen, y si el proyecto lo estableciera, adolecería de un vicio de inconstitucionalidad, porque todos sabemos que el derecho a sindicalización es una garantía constitucional y por lo tanto el proyecto contempla la libertad de afiliación sindical y desafiliación sindical, como dice la Constitución y los convenios internacionales ratificados por Chile. Primero. Segundo, respecto al fuero, lo que plantea el proyecto es que cuando se trate de contratos a plazo fijo, terminado el plazo fijo, no será necesario pedir el juicio de desafuero. Esa norma no innova, y lo conversamos en la primera sesión, otras disposiciones que ya existen en nuestro Código del Trabajo, y en su momento citamos el artículo 309 respecto de la negociación colectiva de los trabajadores a plazo fijo. Cuando un trabajador a plazo fijo negocia colectivamente, su negociación colectiva dura hasta lo que dura su plazo fijo. El hecho de yo tener un contrato a plazo fijo y negociar colectivamente no transforma ese contrato en indefinido. Por lo tanto, el proyecto no innova en eso. Segundo, tenemos el artículo 163 bis del Código del Trabajo, que se legisló el año 2013 respecto de la nueva ley de insolvencia y reprendimiento, que también establece dentro de sus figuras como causal de término sin derecho o sin necesidad de un juicio de desafuero cuando el contrato de trabajo termina por la insolvencia del empleador. Tercero, hay otra norma respecto del fuero de los trabajadores del comité paritario cuando son contratos a plazo fijo, que el hecho que les da el ser presidente del comité paritario, que les da fuero, no transforma ese contrato en indefinido por el hecho de ser un contrato a plazo fijo. Por lo tanto, lo que hace este proyecto, presidente y señores y señoras diputadas, no innova respecto de lo que ya existe. Por lo tanto, si este contrato es plazo fijo y termina el plazo, no se requerirá juicio de desafuero. Si por el contrario pasa a ser contrato indefinido, como hemos planteado, por existir más de una renovación, tendrá las reglas generales y ese trabajador tendrá fuero y por lo tanto tendrá que hacerse eventualmente un juicio de desafuero por las reglas generales que contempla nuestro Código Laboral, el artículo 174 y demás normas. Eso respecto al fuero. Respecto del tema de la sustitución, creo que ya se ha dicho bastante. Yo comparto lo que dijo la diputada Sepúlveda, que efectivamente el riesgo de la sustitución era bastante más alto cuando hablábamos de la redacción original del proyecto, y efectivamente alguien podría decir, y lo planteó muy bien el ministro Monker, que este proyecto en ningún caso lo que se pretende hacer es abaratar los costos, pero si en algún momento, producto de alguna redacción, eso podría haber sido un indicio, claramente el riesgo de la sustitución estaba ahí. Ahora, después de lo que hemos conversado y de los planteamientos y de la discusión que hemos tenido, en que hemos ido consensuando en conjunto determinadas normas, evidentemente el riesgo de la sustitución es muy menor o prácticamente casi inexistente en términos de que no hay un menor costo, para
para el empleador al contratar. Es más, me permito citar incluso porque la diputada Gael Yomans planteaba incluso la presentación de la Confecobe, en que ellos planteaban que podría existir un incentivo de reemplazar trabajadores con jornada completa por trabajadores a tiempo parcial. Ellos decían, aquí puede el empleador querer reemplazar a un trabajador con jornada completa por 2 trabajadores a tiempo parcial. Hay estudios, y al menos tengo el dato de 2 estudios de economistas que ha sido publicado, uno de ellos de un economista de la Universidad Católica, que se llama Cambio de la brecha salarial entre trabajadores jornada parcial y trabajadores jornada completa, que nos muestran 3 cosas. Primero, que el pago de las horas part-time es más caro en general que el pago de la jornada ordinaria normal. Por lo tanto, mal negocio haría ese empleador de querer reemplazar un trabajador jornada completa por un part-time porque le sale más caro. Segundo, el contratar o reemplazar una jornada completa por 2 part-time no solo es más caro en términos del valor de la hora, sino que en los costos fijos. Hay costos de administración, de reclutamiento, capacitación, monitoreo, supervisión. Por lo tanto, para el empleador incluso es más caro. Y tercero, el riesgo de sustitución es aún menor, porque en general la empresa no está dispuesta, estamos hablando de estudiantes, en cambiar un trabajador jornada completa, capacitado muchas veces, que ya tiene cierto training, por un estudiante. Por lo tanto, ese riesgo es bastante menor por todo lo que hemos conversado, y creemos que el riesgo de la sustitución y establecer este porcentaje puede más bien perjudicar la contratación, y ahí comparto lo que planteaba la diputada Orsini, en que hay rubros, en que efectivamente el grueso de los trabajadores pueden ser jóvenes, y por lo tanto con esto lo que estaríamos haciendo es perjudicar a esos jóvenes o establecer 2 regímenes de jóvenes dentro de una misma empresa, lo cual puede ser incluso más pernicioso que establecer las normas que estamos conversando. Por lo tanto, creo que hay que darle una vuelta y será un tema que tendremos que revisar. Diputado Soto, sí, puede ser algo transitorio y tendremos que conversarlo cuando hagamos el periodo de indicaciones a qué llegamos finalmente, pero creemos que al menos desde la perspectiva del Ejecutivo el riesgo de la sustitución con los cambios que ya hemos planteado es bastante bajo. Muchas gracias. A ver. Se dio vuelta el diputado Soto. Sí. Respecto de todo lo que se ha planteado, creo que están suficientemente claras, hay bastante, o sea, las respuestas precisas respecto a los temas planteados, en los ejes que se plantearon: flexibilización, sustitución, precarización, derechos sociales, derechos sindicales, en fin, una serie. Creo que estuvo todo, se respondió. Entonces, respecto de la pregunta que me hacía el diputado Tucapel Jiménez, hacia dónde y cómo vamos a continuar con este proceso, mi proposición es que la votación en general y particular sea el 29 de mayo. 29 de mayo. Es que tenemos semana... Después de la semana distrital. El próximo martes, porque tenemos semana distrital. Sí. Una pregunta. Sí. ¿No será mejor el martes 5 de junio? Porque el 29 de mayo tenemos distrital y no va a haber trabajo. No. Es la próxima, la distrital. Digo porque la distrital no estamos. La distrital es la próxima. No solo usted, presidente. Ah. Bueno, no podría votar el diputado Mesa. Es que el día 29 hay Parlamento Andino en Temuco. ¿Es muy trascendente? O reemplazo por lunes anterior. Mande al andino un sustituto. Y si votamos en general hoy día. No, termino con la proposición del 29 y el viernes 25 es el plazo para las indicaciones que llegarían acá. Espera, déjame terminar y de ahí tratamos de armonizar esto, ¿ya? El 25 las indicaciones y el 29 sería la votación. Entonces llegan acá, la Secretaría hace el análisis comparado, la síntesis de todo esto, y llega a cada uno de nosotros por 4 días para que lo analicemos y votamos. ¿Les parece? Diputado Barros. ¿Y por qué no votamos hoy día la idea de legislar? Si es solamente la idea de legislar, y creo que el ministro ha aclarado un sinnúmero de algunos temas que todos teníamos aprensiones,
Pero ¿por qué no votamos hoy día en el día legislar? Yo creo que no sería nada, es como casi un gesto en virtud de lo que nos ha expuesto el ministro. Y después vemos el tema en particular. Sí, diputada Sepúlveda. Porque yo creo que es importante ver las indicaciones. O sea, una cosa es lo que se plantea y uno no tiene por qué dudar, pero yo prefiero, de la larga historia que uno tiene en este Congreso, de poder chequear y ver las indicaciones, presidente, sin duda. El 5. Bueno, a ver, pero yo, a ver, ministro, estimado ministro, mire, ya no, mire, está el 29, pero tenemos este inconveniente, no está en ninguna parte, no lo teníamos. Si la votación es que el 28 es lunes, claro, y ahí tenemos un problema. Entonces, si nos juntamos, ¿qué es lo que tenemos el lunes? Si no, así que tenemos a la TAM, ahora, y hacer trueque. Sí. A ver, si estamos si estamos de acuerdo en hacer el trueque y nadie por lo tanto está con reparo sobre lo que estamos, ya hacemos eso, el día 28 nos juntamos en Santiago en la tarde, la sesión en Santiago, la comisión el día 28 y ahí votamos. ¿Le parece, ministro? A ver, aquí. Pero no muy en la mañana, pero la veo medio. Presidente, tengo una duda. ¿A las 11? Siendo Valparaíso la sede del Congreso Nacional, ¿se puede votar en Santiago? Presidente. Mire, les propongo el día lunes 28 a las 11 de la mañana. ¿Sí? ¿Puede ser? Yo estaba pensando en usted. Presidente. ¿De 11 a 1? ¿Estamos? ¿Hasta qué hora es prudente? Dígame. Ya. Presidente. Atención. Por favor, el viernes 25 hasta las 12 del día se reciben las indicaciones. ¿Estamos claros? A ver, viernes 25 hasta las 12 del día se reciben las indicaciones, por favor. Presidente, ¿Sí? De todas maneras, a mí me gustaría decir que respecto al tema de sustitución, igual creo que sería bueno incorporarlo dentro de las indicaciones. O sea, a pesar de que yo entiendo la respuesta que nos han dado desde el Ejecutivo, creo que Perfecto. es bueno tener una garantía. Además, Ya. yo ando con contratos de trabajo en donde se explica y se demuestra lo que estaba diciendo anteriormente. Entonces sería bueno para que le diéramos una vuelta. Eso. No, pero a las 11. Sí, yo no vengo en el avión, yo tengo problemas, amigo. Por ejemplo, el señor Mesa. No, si me dijo que bueno, señor Mesa me dijo. Durán me dice que bueno. El Durán es el Talcahuano Centro. A ver, reitero, estamos entonces el día 28, la sesión es a las 11 en el antiguo Congreso, plazo para las indicaciones, viernes 25 hasta las 12 del día. ¿Estamos de acuerdo? Y el 28 se vota en general y en particular. Por eso quiero... En general y particular. ¿Tiene hora de término la sesión De 11, a ver, partimos a las 11, terminamos a la 1. ¿Estamos? Ya. Habiéndose cumplido ¿Y el mismo 28 lo seguimos en la tarde al Consejo Laboral? ¿En Santiago? Ok. Habiéndose cumplido el propósito de esta sesión, se levanta la sesión. Ya.